Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Un emprendimiento familiar. Sí se puede. Sí se puede. Y con con cualquier pandemia que venga. Luego de una dura prueba, una familia venezolana lo apuesta todo por seguir unida y alcanzar el éxito. Músico venezolano impulsa su particular emprendimiento. Yo diseñé toda una cantidad de metodologías, de actividades y metodologías inspirados en esos métodos que yo estudié. Intenta unir comunidades alrededor de un mismo lenguaje musical. De las queseras del occidente venezolano. Nos alcanza para vivir, generamos también empleo, es decir, alcanza para pagar todos los compromisos y vivir bien. A una microempresa en Bogotá, la fórmula del queso artesanal se extiende. E inspirado en el pasado para deleitar el presente. La cocina fue pensada básicamente venezolana, con influencia de otros países también. Negocio busca poner la sazón venezolana entre las preferidas de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Venezuela 360, nuestro primer programa de 2022. Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Les deseamos a todos un muy feliz año. Comenzamos en Miami. Una familia venezolana entera fue contagiada de coronavirus. Incluso la pandemia se llevó a uno de sus integrantes el pasado año. José Pernalete nos muestra el testimonio de cómo estas personas se han fortalecido y desafían este año con la unión de todos en el hogar. Katy Carolina Luca es venezolana y está convencida de que este 2022 será un año de desafíos, pero también de logros. Apuesta por trabajar con un numeroso equipo que ha superado las pruebas más duras, su familia. En su casa, todos saben que a pesar del coronavirus, aún presente en el mundo, siempre puede hallarse un espacio para alcanzar el éxito. Sí se puede. Sí se puede, y con con cualquier pandemia que venga. Hay que acostumbrarse, esto llegó para quedarse. Junto a su familia, Katy llegó a Miami hace un poco más de 5 años. En su hogar viven 9 personas, antes eran 10. Pero el pasado año la pandemia les impactó muy fuerte. Al mismo momento todos resultaron infectados de COVID-19. Con esfuerzo y apoyándose unos a otros, lograron vencer la enfermedad. Pero su padre, un hombre que tenía 69 años y era paciente de cáncer, no logró superar la batalla. Ha sido un año de muchísimo aprendizaje y ha sido un año de cambio, de entendimiento, de llenarse de fortaleza, de valor, de decir esto no va a acabar con nosotros. Con tristeza recuerda que cuando su padre, aún hospitalizado, un día le permitieron visitarlo, pero en ese momento pudo hacerlo con muchas restricciones y muy pocas esperanzas. Era que mi papá estaba en lo último. Y sin embargo me dejaron fue verlo a través de un vidrio. La gravedad hizo que los médicos recomendaran llevar a su padre a su casa y allí pudiera despedirse de su familia. Katy recuerda haber estado a su lado hasta el último momento. Quizás para ellos es lo mejor, morir cerca de sus familiares. Pero es muy traumático, es doloroso ver cómo se te escapa la vida en microsegundos y tú no puedes hacer nada. Además de esta pérdida irreparable, la crisis de los trabajos por la pandemia también impactó profundamente a esta familia. Pero lejos de amilanarse, en sus mentes y con la unión de todos los miembros de su familia, surgió la idea de un emprendimiento. Al principio, algo casero. Luego, fue ganando forma. Hice una paella en el cumpleaños de mi esposo. Entendí que la supe hacer sola. Y yo no pretendía hacer paellas porque yo había trabajado con una chica ayudándolas con las paellas y todo esto, y de repente ella me dejó de llamar. Un emprendimiento por el que todos en esta casa trabajan y apuestan, luego de vivir en el hogar la voracidad del coronavirus. Con el calor más de la familia que el que sale por las estufas de esta cocina, el hogar se siente a prueba de adversidades. Dice que la esperanza, la fe y la buena sazón son sus armas para vencer todo lo que venga en este nuevo año.
José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami. Y cuando hablamos de emprendimientos, por lo general pensamos en negocios y empresas de servicios, pero un venezolano en Nueva York se las ingenió de forma diferente. Creó un método de aprendizaje musical con el que busca unir comunidades alrededor de un mismo lenguaje. Ronen Suark nos cuenta cómo impulsa su emprendimiento y cuáles son sus expectativas este año. Samuel tiene 57 años, es músico de corazón y vocación. Luego de estudiar su carrera en la Universidad de New York, decidió dedicar su talento a las orquestas infantiles en la ciudad. He sido músico toda mi vida y vengo de una familia de músicos, pero cuando uno llega aquí a Nueva York, es la vibra de esta ciudad que te abre una inmensa cantidad de posibilidades. Por una formación como violinista, Samuel estudió 3 diferentes métodos japoneses para modernizar la enseñanza de la música. Entendió que debía encontrar una oportunidad para generar interés en las familias y sobre todo en los niños. Para formar un violinista, un violista, un chelista, toma mínimo 3 años. Para que un niño realmente tenga un sonido resonante, tenga unos principios técnicos bien sólidos, que el niño diga, wow, yo sueno bien, me siento a gusto. Yo diseñé toda una cantidad de de actividades y metodologías inspirados en esos métodos que yo estudié en el Suzuki, en el Dalcross y en el Kodai. Eso me permitió a mí hacer una forma de enseñar completamente distinta. Cuando tuvo la idea de dar clases, primero lo hizo en una escuela pública en el barrio de Queens y luego empezó a buscar la manera de emprender sus propios proyectos. Di cuenta de que había una gran necesidad, a la vez que hay una gran competencia por espacios y por actividades. No hay que competir con el fútbol, con el hockey, con el basquetbol, con la robótica, con una cantidad de actividades que los niños hacen. Y entonces la música pues ya es parte de todo ese menú. Armó una orquesta infantil en una iglesia en Chinatown. Gracias a la ayuda del sacerdote venezolano Alexis Bastidas, los ensayos se dan cada sábado durante varias horas. Las puertas están abiertas para que el arte fluyera. El arte es un poderoso instrumento de integración comunitaria. Nosotros no excluimos a nadie, por principio, porque el arte no es excluyente. Samuel nos cuenta cómo es su método de enseñanza no tradicional para que los niños puedan tocar el violín y ser parte de sus orquestas. Yo les digo que suena como un gato alimentado con jalapeños, claro. Que suena así como que uno no sabe qué está sonando, pero poco a poco uno se da cuenta que después del ruido se va el sonido. Yo le enseño al niño a tocar de una vez. Yo lo enseño en una mesa, no sé, si tú viste, sí. Que yo empiezo, que él se haga familiar con el ruido. Shh, 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 shh. La fricción que produce el arco en la mesa, porque esa es la esencia del sonido. La música es su pasión. Enseñar ya es parte de su vida y emprender es un objetivo para dar un futuro mejor a los niños de diferentes comunidades que hacen vida en la Gran Manzana. Este año que comienza, Samuel dice que seguirá tocando su violín para compartir su música con todo el mundo. Ronen Suark, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York. Seguimos con más de Venezuela 360. Uno de los alimentos más típicos y representativos para el venezolano es, sin lugar a duda, el queso blanco fresco. Y ahora en Bogotá, gracias a un emprendimiento familiar, los colombianos han caído rendidos ante el sabor de todas las variedades de quesos típicos y tradicionales de Venezuela. Yair Díaz nos cuenta la historia de estos migrantes que vieron en el éxodo una oportunidad. Sacándole provecho al éxodo forzado de su país natal, Venezuela, esta familia decidió enaltecer sus raíces. Oriundos de Carora, en el estado Lara, se proponen reproducir en Colombia el gusto por los típicos quesos frescos de su infancia. Durante 3 meses de prueba, de error y ensayo, hasta que por fin lo logramos. Desde hace 3 años, la frescura, diversidad, texturas y el sabor característico a leche de vaca recién ordeñada del queso venezolano llegaron a Colombia bajo el nombre de Lácteos Carora, y lo que comenzó como un emprendimiento casi artesanal en 2018, ahora distribuye sus simbólicos productos a cada vez más países. No fue sino hasta el 2020 que Lácteos Carora Colombia ya inicia un margen de ganancia importante que nos permite vivir. Sus productos hoy tienen cautivados a los paladares colombianos
y a los venezolanos que residen en este país les regala un pedacito de su tierra en la mesa, aún lejos de casa. Porque estos quesos son muy tradicionales, son muy artesanales, no son unos quesos que uno conseguía en los anaqueles de los supermercados. Y pensando en ese sabor de sus recuerdos, decidieron elaborar el famoso queso de mano venezolano, característico por su forma redonda, con la típica receta artesanal. Hoy día, estos empresarios generan empleo a coterráneos y ven con esperanza el crecimiento de su microempresa en este año que recién comienza. Alcanza para pagar todos los compromisos y vivir bien. Luis Fernando González, creador del negocio, cuenta que comenzó comprando 40 litros de leche fresca a unos productores colombianos de fincas cercanas en Cundinamarca y a los meses incrementó la materia prima para hacer más quesos. Y al contrario de lo que ocurrió con la mayoría, la pandemia sirvió para que su negocio fuera viento en popa. Llega la pandemia, ya Lácteos Carora ya tenía unos clientes y de esa forma creería yo que en ese momento, por la ansiedad, la gente en casa consumía más y la gente pedía más y pedía al punto de que bueno, ya hoy por hoy somos un referente acá en Colombia. A pesar de las adversidades que han transcurrido con los años, esta familia, lejos de desanimarse, le imprimió más entusiasmo y en el conjunto residencial donde viven en Bogotá, tomaron en arriendo un apartamento para instalar una fábrica exclusivamente para la elaboración artesanal del queso. Se ha convertido en la bendición para la familia porque es lo que los ha mantenido al flote. Porque ellos desde un principio empezaron poco a poco, pero ahí van levantándose. Lácteos Carora Colombia para mí se ha convertido en una manera de seguir adelante y cumplir mis sueños. Como ellos mismos dicen, estos migrantes venezolanos están haciendo patria lejos de casa, por lo que se esmeran para que cada trozo de sus quesos refleje su esfuerzo para salir adelante y deje huella del ADN de la gastronomía de Venezuela en Colombia y el mundo. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y en los últimos años, Argentina ha sido testigo del florecer de cientos de bares y restaurantes con comida y costumbres venezolanas. Entre estos lugares se distingue Las Morochas Cantina, inspirado en unas icónicas hermanas venezolanas que fueron las primeras en deslumbrar con sus recetas a través de revistas y la televisión de su país. Así como ellas contribuyeron a enriquecer el paladar del venezolano, cocineras modernas intentan hacer lo mismo en Buenos Aires. Gonzalo Báñez Villar las visitó y nos muestra cómo funciona. Con Las Morochas buscamos dar a conocer la cocina latina moderna venezolana y que crezca, que no solo tengamos este local, sino otros más, de esta forma, ¿no? Moderna. Lucía llegó a Buenos Aires hace 10 años y al poco tiempo creó una de las primeras casas de empanadas venezolanas en la Argentina. Pero la pandemia y los altos costos la obligaron a buscar nuevos rumbos. Fue cuando decidió iniciar su proyecto de Las Morochas, nombre dado en Venezuela a las gemelas no idénticas. Creó una cantina inspirada en las icónicas hermanas Berta y Carmen Flores. Así como en los 50 y en los 70, estas hermanas contribuyeron a enriquecer el conocimiento sobre la comida venezolana, ahora Lucía busca expandir el sabor de la cocina moderna de su país, pero en la Argentina. Contactamos a los diseñadores y nos presentaron un proyecto donde se inspiraron en unas cocineras venezolanas. Fueron las primeras que tuvieron un programa en televisión y nada, los quisieron también hacer como haciendo la alusión a Doña Petrona, de acá de Argentina. Así que nos gustó muchísimo la idea, aparte con las dos palmeritas, como el Caribe, que también hace eso, que son dos palmeras morochas, así que nada, nos encantó. La cocina fue pensada básicamente venezolana, con influencia de otros países también. Por ejemplo, no la clásica arepa, no los clásicos platos venezolanos, sino darle como una vuelta, como algo moderno, algo distinto. Hay un plato muy típico en Venezuela que es asado negro, lo tenemos pero en forma de croquetas y va servido con coleslaw, una ensaladita rallada. Entonces quisimos darle como esa vuelta de rosca, algo moderno, algo lindo, algo distinto.
La emoción queda a flor de piel cuando Lucía conecta raíces con Venezuela. Ella viene de una familia de gastronómicos, por lo que tener la oportunidad de desarrollar en la Argentina un restaurante con todo el sabor de su tierra la hace sentir más cerca de su casa, como le pasa a tantos otros compatriotas. Yo recuerdo de hace años, ¿qué te puedo decir? 20 años, cuando iba a los restaurantes de mis hermanos, comía allá, me sentaba, yo de chiquitita, que hayamos tenido 6 años, un local andando y ahora este nuevo proyecto es satisfactorio. Son muchos sentimientos, es increíble, como que por ahí van los genes un poco también. ¿Qué es lo que te genera a vos tener esta comida, estos restaurantes acá en Buenos Aires? Mira, la verdad, lo que más me genera es la satisfacción de verlos la primera vez que prueban nuestros platos. De ver cuando muerden una arepa o cuando agarran un pequeño y se les ilumina la cara y dicen, oh, la explosión de sabores en la boca. Saber que podemos lograr esas sensaciones en otra cultura. Con las morochas buscamos colocar en Argentina un restaurante con una identificación venezolana, pero sin dejar a un lado que puedan los argentinos entender qué es las morochas también para ellos. Gonzalo Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Estás viendo Venezuela 360 de La Voz de América. Como consecuencia de la crisis económica en Venezuela, cada vez más son las personas que buscan implementar nuevos modelos de negocio para generar mejores ingresos y a su vez cubrir las demandas del mercado. Pero no siempre saben por dónde comenzar. En Caracas, Carolina Alcalde conversó con una emprendedora que brinda herramientas para mejorar la productividad y de ese modo hacer realidad las ideas. Gabriela Correa es cofundadora de Creadores que Creen, un proyecto que surgió para apoyar a emprendedores a creer en sí mismos y luego materializar ideas que les permita avanzar más rápido en sus proyectos. Porque yo genuinamente siento que todo emprendedor y todo profesional que quiera llevar una idea a la acción necesita trabajar primero la parte interna, conectarte con tu intuición, entender qué es lo que está dentro de ti, no solamente para iniciar, sino para mantenerte en el proceso, pero luego también vaciarlo en una estructura y unas acciones y un seguimiento que te permita ver avances constantes. El diario de agradecimiento y el diario de productividad son los dos productos elaborados por Creadores que Creen para facilitar la incorporación de hábitos de éxito con calma y mayor disfrute. Ellos mismos lo han puesto en práctica. Después de superar muchos obstáculos, lograron entrar en Amazon en Estados Unidos y en España. La importancia de separar las tareas. No todas las tareas pueden valer lo mismo. Tiene que haber tareas más importantes, que son las tareas que realmente mueven la vara, como dicen. Emprender por primera vez en un país con un ecosistema tan adverso como el de Venezuela es un reto de grandes dimensiones que requiere mucha dedicación, trabajo y esfuerzo. Pero sobre todo, Gabriela considera que se debe trabajar en la motivación y en la confianza en el producto o servicio. Lograr renovar esa motivación para llegar a este punto que luego te genera ese empujón que es más fácil motivarse, es autorrenovar tu motivación sin depender del mundo exterior. Yami es otro ejemplo de éxito. Es una de las aplicaciones más descargadas en Venezuela y se enfoca en varios modelos de negocio, principalmente la entrega de comida y otros productos a domicilio. Contra todo pronóstico, actualmente procesa más de 200.000 órdenes mensuales y genera más de 1.600 puestos de trabajo. O sea, creo que se demostró realmente que en Venezuela sí se pueden lograr cosas con estándares internacionales, y creo que simplemente poder de una forma criollizar un poquito lo que se ofrece al público. Si bien la mayoría de los emprendedores en Venezuela inician su actividad por necesidad, de acuerdo a expertos, la reactivación de la actividad económica ha permitido percibir que cada vez más surgen emprendimientos por oportunidad. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Y ya que hemos conocido del espíritu y la pujanza de algunos venezolanos emprendedores en el mundo, les comento que de acuerdo con el estudio de emprendimiento latino de la Universidad de Stanford, la población hispana es la minoría con más rápido crecimiento aquí en Estados Unidos. Se pronostica, fíjense bien, que para el año 2050 los latinos van a representar el 29% de la población total de Estados Unidos, impactando en muchos aspectos como educación, negocios, atención médica y gobierno, entre otros. Si bien el comportamiento de los hispanos emprendedores varía según las oportunidades de cada estado en este territorio, en líneas generales, las áreas en las que más se desarrolla esta comunidad serían la construcción, finanzas y seguros, transporte y almacenaje, bienes raíces y restaurantes. Y justamente como el 2022 de seguro va a seguir creciendo las ideas de emprendimiento hispano, vamos a conversar con Luis Ramírez, presidente de Escudo Consulting, una firma de asesoramiento en materia de negocios. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué se necesita para iniciar un emprendimiento aparte del dinero, por supuesto? Muy bien por aquí, gracias. Mira, yo comienzo sugiriendo que identifiquemos nuestra pasión. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos con pasión lo vamos a hacer mejor que cualquier otra persona. Lo que viene siguiendo es entender bien el mercado, el entorno, y muy importante al consumidor de cada mercado, porque aquí estamos hablando de emprendimientos en distintos países. Y con esa base debo identificar una necesidad que te apasione satisfacer y así delinear una propuesta de valor que no es otra cosa que lo que le intenta resolver o atender necesidades a los clientes. Piensa que los clientes no compran cosas, lo que compran son emociones, satisfacción, beneficios, no cosas. Y luego insertamos esa propuesta de valor en un modelo de negocio que lo haga viable, rentable y que no tenga barreras de crecimiento. Luis, ¿cuáles serían los principales errores en los que cae un emprendedor novato? Fíjate, los estudios muestran que el 72%, casi las 3/4 partes de los emprendimientos que fallan, lo hacen por ofrecer al mercado algo que no es necesario, la gente no necesita. Esto resulta de centrarse mucho en el producto en lugar de ir a las necesidades del cliente. También es muy común que asumamos que lo aprendido en nuestro país de origen nos va a ser suficiente en un nuevo país. Esto nos hace obviar las diferencias tan marcadas que existen en lo político, legal, cultural, religioso. Aspectos estos que delinean los patrones de consumo y definen las probabilidades de éxito que vas a tener en ese nuevo país. ¿Cómo iniciar entonces un proceso de reinvención? O sea, ¿por dónde comenzamos? Bien. Nosotros pasamos nuestra vida, muchos de nosotros, en ocupaciones que no nos gustan necesariamente y nos hemos vuelto bastante buenos en hacer esas cosas. Pero ¿qué tal si arrancamos por identificar lo que nos apasiona? Quizás nos hayamos cruzado con ingenieros que descubrieron que su pasión estaba en la fotografía o en la cocina. Mira, el nivel de compromiso que requiere el emprendimiento exige pasión. Las pericias las puedes importar. Vamos a decir que adquieres un socio que las tenga. Pero la pasión no es tan fácil de importar. Gracias a Luis Ramírez, presidente de Escudo Consulting. Nos despedimos de este programa con la historia de un joven emprendedor. Con tan solo 14 años, Jagner Quevedo improvisa una barbería fuera de su casa. Allí atiende a sus vecinos y amigos. Aprendió el oficio, esto durante la cuarentena, y solía decirle a su madre, fíjense ustedes, que pasaba mucho tiempo aburrido y por su propia iniciativa, entonces tomó una máquina de poder cortar el cabello, aprendió de manera autodidacta y empezó a combinar, como decía nuestro invitado, su pasión por cortar el cabello de sus amigos y vecinos. Así ahora está en este momento conjugando lo que es sus estudios, también estudios en béisbol, con esta barbería que atiende durante los fines de semana, porque ya es un popular negocio cerca de su casa. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su compañía. Será hasta la próxima semana. Les habló Nathalie Salas Guaitero. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.